Buenas. No te acerques tanto, Bea. Bea, no te acerques tanto. Sí, ¿no? Hola, buenas. Con esto mejor. Lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí y para que se oiga un poco mejor. Sí, así No es. tenemos que hacer a lo mejor tanto la... Bueno, aquí se oye bien. Vale, bueno, si veis que no oigo, pues de acercar el micrófono, decís que no oímos, yo me encargo de acercar el micrófono. Bueno, pues buenas tardes. Como habéis, os quería decir, pues eso, que como habéis visto, esta semana se nos ha tenido, como todos los años, de morado, y desde la asociación queremos apoyar pues, la lucha de las mujeres. Y hemos organizado unas jornadas feministas donde queremos recordar y homenajear a todas estas mujeres luchadoras. Y hoy tenemos el placer de que nos visite Maricarmen Errato Cugota. Sí, es un apellido un poco raro, pero es Cugota, el segundo. Cugota, ¿no? Bien. Sí. Que es doctora y licenciada en filosofía y es catedrática de la Universidad de San Jorge. Catedrática no, ¿eh? Después de aquí de la asociación ya sabes por catedrática, porque seguramente me va a parecer maravilloso lo que nos decimos. Es que aquí en Torrero tenemos nuestra propia república y ya la declaramos catedrática. Ya verás cuando queremos la universidad. Sí. ¿Verdad, Fernando? Y bueno, y nos viene a hablar, como he dicho, porque queremos recordar a todas estas mujeres luchadoras. En este caso nos va a hablar de Simone Weil y de su pensamiento. Y pues nada, muchas gracias por venir y todo tuyo. Gracias. Gracias Beatriz, gracias Javier, con quien hemos estado hablando estos días, quien me invitó, y gracias a la asociación, desde luego, por haberme invitado, por haber pensado en mí. Yo simplemente lo que quería es hacer una pequeña presentación de Simone Weil. He traído alguna cosita luego para enseñarles, os voy a tutear, bueno, para que veáis un poco sus obras completas, qué tamaño tienen o van a tener, porque todavía no están todas, es decir, alguna cuestión, pero vamos, sobre todo quiero presentarla y luego, pues si hay alguna duda o alguna cosa concreta que queráis saber, pues simplemente hablamos de eso, ¿eh? Porque yo no sé si es muy conocida esta mujer, entonces he hecho una pequeña presentación de estas de PowerPoint porque creo que igual es más sencillo para que la conozcáis. Entonces voy simplemente pasando. Si hay alguna pregunta sobre la marcha, pues me la podéis hacer tranquilamente y si no al final, pues hablamos, conversamos un poquito. Bueno, Simone Weil, ya veis que es una mujer que vive muy poco, nace en 1909, muere en el 43, murió en plena Segunda Guerra Mundial de tuberculosis, una vida muy corta, pero una vida muy intensa, muy densa. Cuando se lee a Simone Weil se da la impresión de que es de esas vidas que se consumen de tan entregadas que están, ¿eh? Entonces, bueno, voy a ir pasando. Anda, empezamos bien porque esto le doy a la tecla y no pasa. ¿Qué hay que hacer para que pase? Yo soy muy mala con estos menesteres, pero... Ah, ¿con el ratón? Sí, pero así con los mira. ¿Y cómo lo pasas? Ah, dándole. Vale. Bueno, pues ahí simplemente tenéis unos pequeños datos. Se nace en París en 1909, ya lo he dicho. En una familia acomodada, una familia burguesa. El padre era médico, la madre no trabajaba fuera de casa, pues como solía pasar en aquellos tiempos. Ellos viven en varios sitios de París, pero por ejemplo ahora la casa está en una zona muy céntrica, pegadita a los jardines de Luxemburgo. Hay una pequeña placa donde dice aquí vivió la filósofa Simone Weil. Es por decirles que hay que situarla pues, en un ambiente burgués. Tiene un hermano mayor, 3 años mayor, que es André, que se convertirá en un matemático muy famoso. Es conocido en el mundo de las matemáticas, André Weil. Pero en esta mujer es muy curioso que desde muy pequeñita tiene una conciencia muy grande de que hay gente que lo pasa mal. He puesto ahí el dato de la guerra del 14, era una familia original que
al doctor Weil lo movilizan como médico, pero la familia va detrás, con perro y todo. Quiero decir, era una cosa inusual entonces, ¿no? Era una familia verdaderamente especial. Pero, por ejemplo, cuando ella es pequeña, muy pequeña, hay muchas anécdotas que cuenta su biógrafa, que es Simone Petremont, que es una biógrafa que es amiga suya, que, por ejemplo, a la niña le regalan un anillo cuando tenía 3 años y dice, eso es lujoso, no lo quiero. O sea, tenía puntazos así, desde muy pequeña. Es decir, algo muy, muy especial. Y luego, por ejemplo, cuando viven en el Boulevard Saint-Michel, cada vez que había alguna manifestación por ahí, pues se interesaba mucho por qué protestan los obreros, qué es lo que les pasa, es decir, pero ya de muy pequeña, ¿no? Entonces, bueno, esa sería un poco la historia de una muchacha que tiene como grandes creencias pues, por la gente más desfavorecida y especialmente por el mundo obrero. Pues esta vez he dado en el clavo. Mira, tenéis la misma foto que hay aquí abajo, que he puesto por ahí. No sé. Vean, ¿te puedes quitar para que se ponga ella el micrófono? No, ¿Cómo? ¿No se me ve bien? No se ve, no veo. Bueno, si no lo pongo así. Yo tampoco, no. Vale, bueno, pues es muy importante en su vida una crisis muy fuerte que pasa a los 14 años, una crisis de adolescencia. Ella estaba como muy afectada porque admiraba mucho a su hermano, pero por otra parte su hermano era un tipo excesivamente brillante. Entonces con 16 años ya ingresa a la universidad, André. Entonces ella se ve torpe, había estado pues, con ciertas enfermedades de pequeña, era una niña muy débil, y entonces veía que él era un prodigio y ella se sentía torpe y demás. Entonces sufre una crisis de adolescencia en la que llega a pensar en el suicidio. Pero es verdad que en una carta que escribe al final de su vida a un dominico, de quien luego les hablaré, con quien conversó mucho al final de su vida, cuando está en la guerra, en Marsella, pues llega a escribirle lo que les he puesto aquí en la carta. Lo que le salva de esa crisis tremenda que pasa con 14 años es este convencimiento. Dice, cualquier ser humano, aun cuando sus facultades naturales fuesen casi nulas, bueno, esto está un poco mal redactado porque habría que decir, llegué a la convicción de que cualquier ser humano, aun cuando sus facultades naturales fuesen casi nulas, podía entrar en ese reino de la verdad, reservado al genio, a condición tan solo de desear la verdad y hacer un continuo esfuerzo de atención por alcanzarla. Cierro paréntesis. Es decir, llega al convencimiento de que todo ser humano que tiene un deseo profundo de verdad puede conocer la verdad. Y diréis, ¿la verdad? Es decir, ¿qué es la verdad para ella? Bueno, como filósofa todo esto lo va a ir planteando, ¿no? Pero la verdad en ella a lo que más se parece es a la realidad. Entonces para ella hay un equivalente entre realidad, verdad. Pero bueno, no adelanto cuestiones. Lo que quería transmitir es que con 14 años adquiere una convicción que le da la vida. Es decir, gracias a eso sigue viviendo y de eso vivirá toda la vida en lo que sería el cultivo de su pensamiento, su vida interior, por así decir, que es algo que cultivó admirablemente, ¿no? Entonces, convencida de que todo el mundo con un deseo profundo de verdad llega a conocer la verdad. Bueno, ella estudia en el Liceo Henri IV, es un instituto muy conocido de París, detrás del Panteón, y allí es alumna de Émile Chartier, que es un filósofo conocido como Alain, simplemente. Alain marcó a muchos pensadores de su tiempo. Estoy pensando, ahí está la foto de Simone de Beauvoir o de Sartre, que fueron alumnos de él, y porque él era profesor en el instituto en lo que se llamaba la clase de Cannes, que era la preparación para entrar en la universidad, y este hombre siempre ponía en la pizarra, el primer día de clase, una frase que parafraseaba otra de Platón, y era algo así como hay que ir a la verdad, bueno, a lo verdadero más bien, decía Aubrey, a lo verdadero con toda el alma. Entonces lo escribía siempre en la pizarra, y eso marca a muchos de sus alumnos, muchos pensadores franceses conocidos, y a Simone Weil especialmente, pero ella ya estaba convencida de eso. Y al final de la vida llega a decir sobre la verdad, o
sea, el tema de la verdad la marca mucho, que hay que amar la verdad más que la vida, más que la propia vida. Esto sobre el tema del instituto. En el tiempo del instituto Henri IV y un poquito antes incluso, como ya les he dicho, ya os he dicho, ella tiene una gran creencia por las personas que lo pasan mal y forman con una serie de chavales, con unos compañeros, una institución o yo que sé, un grupo que se llamaba Les Chevaliers de la Table Ronde, los caballeros de la mesa redonda, para ayudar, por ejemplo, y enseñar a leer a los ferroviarios que había por ahí cercano, es decir, cerca de donde estaba el instituto. Bueno, pues conocen a gente que trabaja en el ferrocarril y, por ejemplo, es decir, que todo esto lo vamos a ver desde pequeña. Por ejemplo, os he puesto ahí en azul un texto que lo cita Gabriela Fiori, que es una italiana estudiosa de Simone Weil, porque Gabriela Fiori se fue a ver al señor que dice estas palabras, que es Maxime Le Carpentier. Simone Weil, cuando tendría unos 16-17 años, se va de vacaciones con sus padres y se van a la zona del Canal de la Mancha, al norte de Francia, cerca de Lille, por ahí. Y para que veáis lo curiosa que era la familia, ella pide meterse en los barcos de los pescadores a faenar con ellos. Es una cosa inusual, vamos, a nadie se le ocurre. Y los padres la dejan y encima la admiten los pescadores. Entonces, este testimonio se lo dijo Le Carpentier a esta mujer, a Gabriela Fiori. Él le llega a decir que Simone Weil, porque Gabriela le pregunta en un libro que se llamaba Una mujer absoluta, es una de las biografías conocidas de Simone Weil. Él le explica, dice, quería conocer nuestra miseria, quería emancipar al obrero. Una noche, dice, pasé miedo, hubo una tempestad, ¿no? Y en plena tempestad no se quiso atar, por lo visto se sujetaban pues para no sacar del barco, y le dijo, Marcel, siempre he cumplido con mi deber y estoy preparada para morir. Y él sigue diciendo, Simón vigilaba el trabajo con cuentagotas, controlaba el precio del pescado, calculaba los lotes, es decir, tenía, decía este hombre, que yo pudiera explotar a los otros y siempre me advertía de este peligro, ¿no? Entonces, es muy curioso esto. Entonces, podríamos contar muchas anécdotas de este tenor. Bueno, ya empieza con he puesto cosas así un poquito sueltas para presentar un poco todo, porque si no la vida, aunque es corta, es compleja. Pero ella acaba en el instituto, hace la escuela normal para enseñar filosofía, y el primer año en que enseña filosofía en el instituto de Le Puy, en el Macizo Central, pues es justo cuando estaba subiendo el partido nazi en Alemania. Entonces ella no le gustaba que le contaran las cosas, quería estar allí donde las cosas pasaban. Entonces ese verano se va a Berlín, más ciudades de Alemania, y se va, o sea, pero está sobre todo en Berlín. Luego sus padres la encuentran en Hamburgo. Hay una relación siempre muy estrecha con los padres, ¿eh? O sea, los veranos siempre juntos, ella iba por libre, pero al final luego se encuentran, es decir, una relación familiar también muy estrecha. Entonces, esto lo cuento como anécdota al principio que empieza a trabajar, es decir, ella ya ha contactado con el mundo sindical, pero sobre todo quiere ver lo que pasa en Europa y quiere estar en los lugares donde suceden las cosas que suceden, ¿no? Entonces tiene unas reflexiones importantes sobre el tema de Alemania. Ella, desde luego, fue sobre todo una mujer sindicalista, nunca perteneció al Partido Comunista, esto se ha dicho pero no es cierto, nunca perteneció, y es más, conoció más bien a disidentes, como Boris Suvarini, más bien a disidentes del Partido Comunista. Bueno, en el primer curso en el Instituto de Le Puy escandalizó mucho a la gente porque, claro, era un instituto de señoritas. No mezclaba las chicas y los chicos, tenía muy pocas alumnas. Ese año además daba historia y daba griego, no dio filosofía el primer curso, pero ahí se va a unir muchísimo con los obreros, conoce a dos grandes sindicalistas, los Thévenot. Ella estaba sobre todo en los sindicatos de enseñanza, estos eran maestros, pero allí da clases en la ciudad de Saint-Étienne a obreros y a mineros, clases de alfabetización, clases de todo un poco.
destacado también la militancia sindicalista, los institutos a los que irá después de Le Puy, Saint-Ouen y Auxerre, hasta el año 38 en una baja definitiva. Y curiosamente, en el año 34 decide cortar con las clases, decide dejar el instituto y entrar en el mundo obrero, es decir, ser ella una mujer obrera. Pero antes, justo antes, escribe un libro que está dentro de este ejemplar que he traído, pero este, si lo queréis leer, está publicado, bueno, como casi todas sobre Entrota, y es un libro que vale la pena, que es Reflexiones sobre las causas de la libertad y la opresión social. Ella lo consideró siempre su gran obra y lo escribe, pues, o sea, con 20 y pocos años. Un libro lucidísimo, es decir, se ha reeditado recientemente en Trota, vale la pena leerlo. Entonces, primero hace la reflexión y luego entra en la fábrica. En la fábrica entró un 4 de diciembre del año 34 hasta el 23 de agosto del año 35. Entre medio tuvo muchos problemas, porque ella no tenía buena salud, entonces tuvo muchas bajas, trabajó en varios sitios, entonces en la Renault no solo, en la Alstom no solo, trabajó en por lo menos cuatro sitios. Y además trabajaba en esos sitios y vivía en el barrio donde estaban las fábricas. De hecho, el año pasado se puso también una placa en la guardilla donde vivió, que era una guardilla de muchachas o de sirvientas de las que había en la zona. La verdad es que mal vivía, cobraban por piezas hechas y ella era bastante torpe con las manos, con lo cual hacía pocas piezas y cobraba poco, pero era tan rigurosa, no quiero decir rígida, pero sí rigurosa con esto, que cuando iba a ver a sus padres, por ejemplo, un sábado a cenar, les obligaba, esto no era la risa, no era la risa, pero les obligaba a aceptar el precio de la cena. Qué mal, pero un poco sí, pero los padres lo aceptaban, es decir, yo creo que Simone no hubiese sido quien fue sin su madre, especialmente. El padre debía alucinar, pero la madre y ella estaban como muy compinchadas y la madre fue una mujer que sospechaba que su hija tenía algo importante que decir en la vida y siempre le apoyó de forma especial. Es decir, cuando vivía en Le Puy era muy curioso que, por ejemplo, la madre iba por detrás a la carnicería a dejar dinero para decir, cuando venga a comprar, yo te dejo este dinero suplementario y sírvela bien, o sea, ponle, si se entera o bueno, cuestiones de estas que son muy significativas, ¿no? De la relación con su madre. Bueno, el año 35 ya os he dicho que acaba en agosto, que acaba el trabajo. Hay un diario de fábrica muy duro. Ella tiene una sensación incluso de haber pasado un proceso casi de esclavitud, un proceso muy duro. Entonces, cuando termina en la fábrica, sus padres habían venido a España y a Portugal. Entonces, se encuentra con ellos en Portugal. Y en Portugal, en un pueblecito, en Póvoa de Varzim, no sé pronunciarlo bien, los padres van a un hotel decente y ella se va a la pensión cutre. Entonces, en el pueblo estamos en la fiesta de la Virgen de los Dolores, en septiembre, y se queda impresionada porque le da la sensación de que nunca había visto una cosa igual, una procesión de los pescadores, las mujeres de los pescadores por la zona del puerto, que llevaban velas. Entonces le dio la sensación, dice, bueno, es el primer encuentro que tuvo con el cristianismo, y llega a decir que esa era la religión de los esclavos, dirá, y yo entre ellos. Por cierto, se me ha olvidado una cosa muy importante, aunque luego tendría que hablar de ello. Ella, la familia es de origen judío, pero de origen judío no religioso. Su padre se declara ateo, la madre no se sabe, pero desde luego no practicaron el judaísmo. Hay una abuela, la abuela paterna, que sí que practicó, pero Simone no tuvo ningún contacto con el judaísmo, y luego eso, cuando salgan las leyes contra los judíos, lo va a decir, llegará incluso a escribir al ministro diciendo, bueno, a mí, yo qué parte tengo en esto si no he metido nunca los pies en una sinagoga, ¿no? Pero ella de origen judío. Lo que pasa es que aquí lo que cuento es eso, 3 encuentros que le marcan mucho, porque hablamos con Javier de toda esta cuestión de que luego hay unas
tiene una evolución en su pensamiento que va a evolucionar mucho a un pensamiento religioso, aunque ella nunca se adhiere a ningún credo. Pero sí que hay un encuentro, pues, su primero con el cristianismo en Portugal, en ese contexto de la procesión de estas personas sencillas. Cito el siguiente encuentro, simplemente por citar los tres encuentros importantes que la marcan mucho con el cristianismo, aunque lo tengo expresado después, que sería... Bueno, es igual. ¿Se puede? No, es igual, lo dejamos así. El siguiente encuentro que citaba ahí fue en Asís, en el que ya no tiene esa sensación del cristianismo como religión de los esclavos, y luego hay un tercer encuentro en la abadía benedictina de Solesmes. Pero eso es más adelante. Asís va en el 37 y a Solesmes en el 38. Entre medio está el Front Populaire en Francia y la Guerra Civil Española, a la que, claro, viene. He dejado, y luego si queréis alguno, la carta que escribe a Bernanos en el año 38, porque he traído alguna, pero si queréis os la mandaré por mail si a alguien le interesa, porque es interesante todo lo que escribe ahí. Pero en esa carta que escribirá más adelante le llega a decir a Bernanos, que es un autor francés, un novelista francés, que se encuentra en España en la guerra, pero en el otro bando, en Mallorca, o sea, ella está con la FAI y él está en el bando nacional, por así decir, y le llega a escribir a raíz de leer un libro suyo en el que cuenta, pues, todas las atrocidades que hay en España, se llama Los grandes cementerios bajo la luna. Le llega a escribir en el año 38 a Bernanos contándole su propia experiencia. Esto está en la carta que os digo, pero ahí le dice: una cosa que detesto es que en las guerras, cuando una causa me importa, quedarme en el sitio, es decir, no moverme hacia esa causa, es como quedarme en la retaguardia y eso me repugna. Entonces decía que en ese momento de la Guerra Civil Española, quedarse en Francia hubiese sido quedarse en retaguardia. Viene a España. Eso es lo que le cuenta Bernanos en la carta que, si queréis, os puedo facilitar. Entonces, ella llega a España el 8 o el 9 de agosto del 36. Había estado en verano del 33, entre Barcelona y Valencia. Conoció a varios anarquistas, entre ellos a un cuñado de Boris Suvarin, que es este disidente comunista que fue muy amigo suyo, que es Gorkin. Entonces, por Suvarin conoció a anarquistas en Barcelona, y ahora en el 36, como ya les había vuelto a ver en el 33, les había conocido, digamos que recala en Barcelona, y ellos son los que la alistan en la FAI, y recalará en la columna Durruti, que en el frente de Aragón está en Pina de Ebro. Entonces, en Pina de Ebro pasan muy pocos días. He traído, pues lo queréis ver, el diario de guerra. Ella lo cuenta todo. Entonces, la primera nota que pone de Pina es del 14 de agosto del 36. Y ella va contando. Es interesante porque en el diario, lo voy a comentar porque es que creo que son las cosas casi más importantes. Dirá, por ejemplo, es decir, ella tiene conciencia de que le importa mucho la gente de Pina, pero tiene la impresión de que a sus compañeros los de Pina, les importan un comino. Tiene esa sensación y se va con esa sensación. Por ejemplo, yo qué sé, os voy a leer alguna cosa. Dice: conversación con los campesinos de Pina. No veo que se me burro yo, pero es porque no he traído otras gafas, pero bueno, lo lograré mirar. Dice, si estáis de acuerdo con las colectivizaciones de la tierra. Y hay de todo, ¿no? Que dice, bueno, haremos lo que diga el comité. Un viejo dice, una persona mayor dice, sí, a condición de que a cada uno pues le den lo que necesita, etcétera, etcétera. Pero luego les dice, si les gusta más, no escribe todo en plan telegráfico. Si les gusta más cultivar juntos o compartir, bueno, hay un poco de todo, pero observa, la mayoría no saben leer. Los niños trabajan, dice, una pequeña de 14 años que trabaja después de 2 años, está haciendo
está lavando a mano la lesiva. Y dice, bueno, todos tienen una sonrisa graciosa cuando les pregunto, ¿cuánto ganan? 20 pesetas al mes, le dice una chica de 20 años. Y van con los pies casi desnudos, con alpargatas, es decir, este tipo de cosas las plantea, ¿no? Por ejemplo, les pregunta por el cura, y ahí quien le dice, bueno, pues que hay quienes están a favor y quienes están en contra, pero a raíz de lo de las colectivizaciones, pues la gente dice que se callan, ¿no? Pero sí que dice que encuentra en ellos un sentimiento de inferioridad muy vivo, por ejemplo, ¿no? También les pregunta sobre el servicio militar, sobre si lo hacen, sobre si les gustaría vivir en Zaragoza. Ella llega a escribir que Pina está a 25 de Zaragoza, no, a 15 de Zaragoza, está más lejos, pero es decir, la historia es que se preocupa por lo que la gente de Pina vive durante esos días. También cuenta pues algunas escaramuzas que hacen hacia Sástago y luego historias que luego han salido en este libro que publicaron en español hará unos meses, que fue publicado en francés hace 2 años, pero bueno, es verdad que los franceses lo critican un poco porque este autor francés habla del frente, no, de las brigadas internacionales cuando todavía no estaban fundadas, por ejemplo. Es decir, hay muchas imprecisiones, que eso es lo que la asociación francesa, la asociación Simone Weil, critica, ¿no? De alguna manera en el libro. Pero bueno, la historia es que ese libro ha sido una pequeña novelita hecha desde este testimonio que ella escribe en su cuaderno, ¿eh? Es decir, lleva cantidad de cosas, pero lo que a ella le importa es sobre todo la gente de Pina. Y es lo que dirá, a mis compañeros no. Cuenta algunas cosas, Durruti le parece una buena persona, pero también en la carta de Bernanos cuenta pues cosas no tan bellas de Durruti. Es decir, y ella lo que sí que queda espantada en la guerra es, dice, de este, ¿cómo dice? Este olor a muerte. Eso lo verán más en la carta de Bernanos. Es decir, no podía entender que la gente riese en una cena, en plan camaradería, la cena, pues que dijeran me cargaba no sé quién y que les diera la risa. Eso la escandalizó profundamente. Por eso mismo, cuando lee el libro de Bernanos en el año 38, le escribe esa carta inmediatamente para decir, mire usted es monárquico, es discípulo de Drummond, un súper conservador. Yo soy anarquista. Sin embargo, en estas cuestiones, me siento más cerca de usted que de muchos de estos compañeros míos que vinieron a darse una vuelta, lo digo así, por Aragón. Es decir, lo que encuentro es que la gente pues viene un poco a ver que en sus compañeros, es decir, quedó muy escandalizada. ¿Qué le pasó en Pina y por qué se tiene que ir de Pina tan pronto? Pues se tiene que ir de Pina tan pronto porque en una escaramuza que hacen pasando el Ebro, yendo hacia Sástago, quieren hacer una especie de campamento y de hecho lo hacen. Y un alemán que estaba al frente la manda a ella a la cocina. No tenía ni idea de grabar, pero bueno, la manda a ayudar en la cocina y el cocinero, una sartén con aceite hirviendo, la medio escondió para que no subiera el film, para ocultarla, no la vio y cayó dentro. Entonces metió un pie en la sartén de aceite hirviendo y se hizo una quemadura espantosa. ¿Cómo sería de espantosa? Que la mandaron a ella a Pina, la estaba curando el barbero de Pina en las escuelas que todavía están en Pina, las escuelas donde ellos se quedaron, las inauguraron ese año. Yo he ido alguna vez por Pina, por lo menos 3 veces, a hablar en alguna semana de la mujer o cosas así. Las escuelas todavía son las mismas y hacían también de hospital, entonces ahí vieron que tenía una quemadura espantosa y eso hizo que se volviese que la repatriasen, bueno, que la devolviesen a Barcelona, donde sus pobres padres, porque los padres estaban horrorizados que a la niña, que a nuestra hija le ha dado el puntazo de irse a España. Entonces, claro, los padres iban detrás y estaban en Barcelona y bueno, la encuentran casi con emoción. Entonces, en España se quedó todo lo que sería el final de agosto y hasta el 25 de septiembre en Sitges, en un hospital, en un hotel que todavía está, bueno, lo rehicieron, pero no hace mucho un congreso allí, fuimos a comer a Sitges. El sitio está todavía, entonces era hotel, luego lo han rehecho, pero está en el mismo lugar y durante el tiempo que estaba ella estuvo en
hizo de hospital. Lo que pasa es que, pues con todo el conflicto que hubo entre comunistas y anarquistas, que ella lo denuncia, aquí, reflexiones para disgustar, eso lo denuncia y bueno, yo puedo hablar de mi propia experiencia con anarquistas franceses cuando yo hablé de este tema porque como que no lo aceptaban, me lo dice ella, es decir, es una cuestión que pasó y ella ya llega a decir que en el hospital no les trataban bien y entonces su padre, que era médico, se la llevó a una pensión de Sitges porque sentía que no le cuidaban bien, quizá por el hecho de ser anarquista. En fin, eso es un poco la historia que cuenta, o sea, por el rifirrafe que hubo. Entonces, bueno, lo de la carta de hermanos ya un poquito lo he contado. Ella se queda pues hasta septiembre, luego va a Francia, estuvo todo ese año 36, lo que quedó del 36 de baja, parte del 37 estuvo de baja también, y en el 37 es cuando va a Italia y cuando tiene esa segunda experiencia con el cristianismo en Asís. Esto bueno, lo tengo en la siguiente diapo. Bueno, ahí habéis visto que está la gran foto que tenéis ahí, que es la que ha anunciado esto. En Asís tiene una experiencia, bueno, y que le impresiona mucho, también con el cristianismo. Y en su libro, que se llama, bueno, en la carta que se llama, los franceses traducen como autobiografía espiritual. En España simplemente la traducen como autobiografía, pero yo soy fiel a las obras completas. Allí escribe, en una autobiografía que le manda a un dominico, de quien luego hablaré, de su experiencia en la Basílica de Asís. Y escribe, le dice, allí, sola, en la pequeña capilla románica del siglo XII, Santa María de los Ángeles, incomparable maravilla de pureza, donde tan a menudo rezó San Francisco, algo más fuerte que yo me obligó por primera vez en mi vida a ponerme de rodillas. Es decir, experiencia, vamos a decir, con el cristianismo que allí se encuentra, y esto es todavía más fuerte, hablando un poco de sus cuestiones, es que al año siguiente, en el 38, que todavía retomará ese curso el trabajo en los institutos, ese año, la Semana Santa y la Pascua se va con su madre, judía, no creyente, todo esto, se va a la Abadía de Solesmes, que está aquí, y allí lo que escribe en esa autobiografía es que en esos oficios el pensamiento de la pasión de Cristo entró en mí, de una vez y para siempre. O sea, es chocante que esta mujer, que no ha tenido ninguna relación con el mundo religioso, tenga esas tres experiencias, es decir, es algo que la va a marcar mucho, sobre todo en su pensamiento. Pero yo creo que se puede decir que este pensamiento que toma un cariz de orden religioso tiene que ver con su concepción del sufrimiento. Estoy convencida de ello, es decir, porque leyendo sus escritos efectivamente es así. Bueno, estamos en el año 38, esta experiencia, en ese año vuelve de nuevo a Italia. Ella al inicio de la guerra, que empieza en el 39, pero ella es una pacifista militante, como muchos pensadores franceses. El pacifismo lo abandona, pero además se lo reprochará fuertemente cuando empieza a ver las anexiones de Hitler, ¿no? Está leyendo, o sea, igual que os he dicho, toda esta cuestión del cristianismo, ella lee también, además de a Platón, que ha considerado como un místico, los grandes libros del hinduismo, del pensamiento hindú, bueno, de la tradición hinduista como la Bhagavad Gita. La lee en sánscrito, aprende sánscrito para leerla, ese año. Entonces, el año de la guerra, es decir, abandona el pacifismo militante y ya no trabaja, o sea, a partir del 38 ya no trabaja, prácticamente ya no hay ninguna actividad sindical, ella está mucho más en la cuestión de su pensamiento, pero ella escribía cosas sobre todo de carácter político y luego también tiene una serie de cuadernos interesantes, pero ella escribe para sí misma, es decir, como si no escribe sus memorias, las cosas que te vienen así al espíritu y tal, y ya no. Es decir, escribe mucho y lee mucho todas estas tradiciones orientales, sobre todo también el Evangelio. Y
claro, en junio del 40 es cuando entran el 13 los nazis en París. Entonces ella y sus padres cogen el tren con lo opuesto, porque ven un poco el percal del asunto y cogen el tren con lo opuesto y se van hacia el sur. Entonces van a Vichy-Nevers, en Toulouse viven y al final recalan en Marsella en el año 40. Y en Marsella pues son, digamos, unos refugios más que están esperando poder seguir con André, el hermano mayor, a Estados Unidos. Con André también tuvo unas historias por pacifista, porque se negó a hacer la mili, unas movidas, estuvo preso, en fin, unas historias, pero al final logra irse a los Estados Unidos y ellos van a Marsella un poco a la espera de poder seguir a los Estados Unidos. Entonces, en Marsella tiene una época muy fecunda, donde escribe cosas magníficas, sobre todo en la revista Cahiers du Sud, Cuadernos del Sur, cosas pues, sobre la civilización occitana, cuestiones sobre la Ilíada, tiene un texto precioso sobre la Ilíada, que ya lo escribió en el 38, pero lo publica en el 40, la Ilíada o el poema de la fuerza. Es decir, ella es una gran lectora de Grecia, de los griegos, traduce el griego de manera natural. Es más, esto no lo he contado, pero ella, por ejemplo, en la fábrica, conoce a un director de una fábrica en el año 36, cuando el Frente Popular en Francia, y llega a plantear que le deje escribir en la revista que tienen en la fábrica para los obreros, pero que le deje traducir tragedias griegas. Claro, el ingeniero jefe aquel alucinaba en colores, pero porque ella está convencida de que la gente que lo iban a entender perfectamente y seguramente tenía toda la razón, pero al final no le dejan hacer eso. También intenta que los obreros tengan en esa revista un medio de expresión y todo eso no le dejan hacerlo. Pero ella quería transmitir la gran sabiduría a las personas sencillas. Entonces, esa fue su experiencia, es decir, ella estaba muy siempre con una gran creencia, ¿no? por toda la gente y por el mundo obrero. Entonces aquí en Cuadernos del Sur escribe textos muy importantes, sobre todo los que os he dicho y algunos más, y luego también participa en los cuadernos de Testimonio Cristiano, que era un grupo resistente, pero no por el hecho de que fuesen de Testimonio Cristiano, sino porque era un grupo resistente. Es decir, ahí colabora bastante, por lo visto se exponían bastante en los de Cuadernos de Testimonio Cristiano. Entonces ella empieza a colaborar así con la resistencia. La Gestapo es decir, va a su casa 2 veces, la llegan a meter en el cuartelillo dos veces, y en Marsella también llega a escribir al ministro de Educación para decirle que por qué le tiene que quitar a ella el derecho de ser profesora, por ser judía, las leyes las leyes contra los judíos, ¿no? Llega a escribir al ministro de Vichy, claro, porque ella estaba en la zona no ocupada, porque ella dice, bueno, lo que os he dicho antes, yo no he puesto jamás los pies en una sinagoga a santo de que, es decir, que no se cortaba un pelo en ese sentido. Y en Marsella es donde habla con este Joseph-Marie Perrin, que es un dominico que, curioso, ciego. Digo lo de ciego porque es curioso, es que murió muy mayor, los que lo llamamos a ver, pues siempre estaba ahí con sus cacharros en braille. Entonces ella habló mucho con él porque se había acercado mucho al cristianismo y sobre todo quería saber si podría ser, se la podrían bautizar, pero bueno, tienen muchas conversaciones con él. Luego, como no la dejan dar clase y no puede trabajar tampoco, pues tampoco en otra cosa, intenta trabajar como obrera agrícola. Y aquí pues hay una foto de Saint-Marcel, que es el pueblo donde trabajó, una foto de Gustave Thibon, que es la persona que la va a acoger durante mes y medio en su finca, porque él era un escritor agricultor, Thibon. Y ahí, esta tercera foto es Simone Weil y Lanza del Basto, que no sé si lo conocéis, este seguidor de Gandhi, que también es que, claro, en Marsella había cantidad de gente interesantísima en esos años, ¿no? Entonces, pues la foto es con Lanza del Basto y Thibon. Entonces, trabaja en Saint-Marcel con este señor, era un pensador amigo del dominico, del padre Perrin, y vive en este pueblo, en la finca de los Thibon,
con la mujer de él, el padre de él y la Simone Weil. Él tiene ahí incluso algún vídeo en internet, que yo no sé quién lo habrá cogido, pero de los años 50 por ahí, pero está el Thibon contando la historia con Simone Weil, porque se pelearon muchísimo al principio, porque ella les reprochaba que comían muy bien en esa casa. Era una finca, o sea, una finca normal, pero pues claro, porque aquí cultivamos. Y entonces decía que no podía ser, porque ella era una mujer con grandes, es decir, tenía unos extremos. Estas personas tan intensas cometen extremos, y ella cometía, bueno, yo no sé si el extremo, no sé por qué la estoy juzgando, pero de dormir en el suelo y de comer lo que ella pensaba que comía un soldado en el frente. Se figuraba, seguramente comían más de lo que comía. Entonces, claro, el Thibon escandalizado, porque ellos le querían alojar en la casa, pues una habitación normal. No, señor, se tuvo que ir a una casucha que había medio derruida al lado del río Ródano. Entonces, claro, fue difícil, ¿eh? Los franceses decían, él était pas cómodo, no era fácil. Y encima fumaba como un carretero. Entonces, claro, él decía, sí, aquí no podemos comer bien, pero usted no deja de fumar. Entonces, era tremendo las peleas del Thibon, y lo cuenta, Abril hizo una entrevista y está colgada por ahí en internet. Pero acabaron siendo muy amigos, muy amigos. Entonces, bueno, este hombre era terciario carmelita, es decir, era un hombre creyente, y fue curioso porque en su casa, Simone Weil lee en castellano a San Juan de la Cruz, y es muy curioso que yo hace unos años fui a hablar a una cosa de carmelitas, claro, alucinan que captase ese pensamiento que leyó muy poquito con tal intensidad. Pero bueno, lo cuento así como algo que formó parte de su vida. Y el hecho del, no pongo ahí la palabra Padre Nuestro porque con Thibon aprendieron el Padre Nuestro en griego, porque bueno, el Evangelio estaba escrito en griego, entonces, es decir, que ella sigue con ese interés por el cristianismo, pero por otra parte, pues también redacta un proyecto para, eso de enfermeras en primera línea es un proyecto para hacer algo en la guerra, porque ella estaba muy desesperada de que no hacía nada. Entonces redacta un proyecto que luego se llevará a América y demás. También se preocupa por los refugiados que venían de Oriente, los senamitas, es decir, era una mujer que se desvivía por todo el mundo, exageradamente. Al final les llega la hora de irse a los Estados Unidos, es decir, consigue el visado, y ella se irá con sus padres a los Estados Unidos en barco desde Marsella y parten en mayo del 42. Hacen escala en Casablanca, allí era muy curioso porque estaba traduciendo los escritos de los pitagóricos en griego en el campo de refugiados de Casablanca, que además cuenta que sus padres le guardaban la única silla que había por ahí para que pudiera trabajar, y la gente decía, pero ¿y esta mujer? Pensaban que era una gran corresponsal, y claro, veían que estaba traduciendo del griego. Bueno, en fin, pues cuestiones de estas. Llega a los Estados Unidos, estamos hablando que sale en mayo, llega a primeros de julio. Bueno, esta es la primera recepción que hacen en la embajada francesa en el año 42 en Nueva York, y ahí conoce a varios refugiados franceses. Pero en Nueva York se desespera porque lo que quiere es volver a Europa, volver a Francia. Ella forma parte, bueno, toma contacto con la resistencia francesa en Estados Unidos. En Estados Unidos, por supuesto, ¿quiénes eran los más desfavorecidos? Los negros. Pues se va a los barrios de los negros, a visitar a los negros, a Harlem. Es decir, la misma historia de siempre buscar a la gente más desfavorecida, y al final logra que la manden a Europa, pero de momento a Londres, y eso ya será en noviembre del 42. Aquí está el carnet, es decir, ¿cómo se llama eso? Sí, era un visado, pero era además un salvoconducto que tiene para pasar, es decir, lo que le permite llegar al otro lado. Y en Londres ella llega a pedir que la lancen en paracaídas sobre el suelo francés, porque está convencida de que, en fin, ahí ya hay unas cuestiones que sí que son muy extremas en Simone Weil. Por eso digo que una vida como la suya, con una intensidad tan grande, no podía ser una vida larga. No es que quisiera
una cuestión de suicidio ni nada por el estilo, pero yo tengo la sensación de que no ha hecho nada por la guerra y es una manera de ofrecerse por su pueblo, o sea, de alguna manera, por su pueblo francés, ¿eh? No estamos hablando aquí de su pueblo judío para nada porque nunca tuvo conciencia de esta cuestión. Entonces, en Inglaterra, De Gaulle, que llegó a decir, pues usted está loca, ¿cómo puede pedir que...? Bueno, pues hoy está con Maurice Schumann, con André Philippe, bueno, con gente de la resistencia, y la ponen a escribir. Saben todos que tiene una gran cabeza, que tiene un magnífico pensamiento político, y le mandan a escribir lo que ella, o cómo ella vería la Francia y la Europa de después de la guerra. Entonces ahí escribe una obra que fue recuperada y descubierta por Albert Camus. Su gran editor, su editor fue Camus, el escritor, y premio Nobel. Es un hombre que la admiró profundamente y que es quien la da a conocer. O sea, él en que puede conoce a los padres de Simone Weil cuando ya volvieron a Francia, a partir del, creo que volvieron en el 46, porque entre medio se fueron al Brasil. Y, es decir, en Londres se dedica a escribir, lo que le mandan es eso, pensamiento político. Ella escribe este libro que se le ha llamado Echar raíces, en español está traducido como Echar raíces, pero ella lo titula realmente, este título se lo da Camus, ella lo titula Preludio para una declaración de deberes hacia el ser humano. Simone Weil fue una anti-derechos del hombre. No quiero escandalizar con esto, pero ella está convencida de que hay un error de partida y yo cada vez creo que tiene más razón. ¿Por qué? Su libro se llama Preludio hacia una declaración de deberes hacia el ser humano. Ella está convencida, y así empieza este libro, no, así no, está convencida de que la idea de derecho no tiene ningún sentido sin la idea de obligación. Beatriz puede estar pasando hambre ahora mismo y tiene derecho a vivir. Pero mientras uno de nosotros, yo mismo, no me sienta en la obligación de darle de comer, no vivirá. Es decir, realmente su derecho de vida depende de la obligación que yo tengo hacia ella. Ese es el error que dirá ella de partida hacia todo lo de los derechos humanos tal como se plantea. Está convencida de que hay que tirar atrás de todo lo que sean derechos del hombre que está elaborando ya en Estados Unidos Jacques Maritain, otro francés, a quien escribe, se intercambian unas cuantas cartas, pero bueno, ya ve que es, y sobre todo es que le quedan meses de vida, ¿no? Pero esto me interesa mucho decirlo porque eso forma parte importante de su pensamiento, es decir, no el derecho, la obligación. Claro, hoy el derecho se ha convertido quizá, esto bueno, lo podemos comentar, pero en derechos, pero claro, ella dice no, lo importante es la obligación hacia el otro. En esto se mantuvo como una muy terca, pero bueno, muy terca no lo digo por la terquedad, sino que ella era una mujer de una gran seriedad intelectual y una gran amiga de la verdad en este sentido, entonces eso lo defendió a capa y espada. Bueno, entonces en Londres ella trabaja en esto de escribir, vive en una familia, ayuda a los chavales de esa familia en los hijos de Madame Roussin, que era la que le acoge, es decir, pues como siempre una mujer entregadísima, pero en abril, en la mitad de abril, la encuentran desmayada en la casa donde vivía y tienen que ingresarla en el hospital de Londres y entonces cuando le diagnostican una tuberculosis. Ella seguía escribiendo a sus padres contándoles unas trolas tremendas, es decir, porque no quería, ella quería mucho a sus padres y no quería hacerles sufrir, entonces les escribe como si no pasara nada, ¿no? Pero ella está bastante mal. Es verdad que en el hospital, un 26 de julio del 43, renuncia a lo de Francia Libre, es decir, al final no le gusta cómo están tornando las cosas en la resistencia francesa, llegó a renunciar. Y es trasladada al condado de Kent, a un sanatorio, a mitad de agosto del 43 y murió un 24 de agosto del año 43. Bueno, aquí he puesto un texto
de Luchamos por la Justicia. Quizá no es muy interesante, pero ella está hablando siempre de los griegos, ¿no? Pero me interesa la idea que tiene del poder. Habla de, bueno, de esta historia de los medios contra... no me acuerdo mucho de la historia, pero lo que importa es la frase que dice acerca de los dioses, decían en los medios, pensamos que por una necesidad de la naturaleza, cada cual, los dioses y todos, mandan en todas partes donde tiene poder. Ella era una mujer que denunciaba el tema del poder porque el poder, cuando se tiene, se trata de ejercer a lo bestia, es como se extiende como una mancha de aceite. Entonces llega a decir que la fe cristiana grita la afirmación contraria, pero también inspira las antiguas doctrinas de China, de la India, de Egipto o de las grandes tradiciones. Y esto ya termino con esta cuestión que me parece importante, porque es una de las últimas cartas que escribe a sus padres todavía desde el hospital, no pasaban al sanatorio, para que veáis un poco cómo se acaba concibiendo al final de su vida a sí misma. Llega a decirles que tomaban ahí los ingleses un postre que le llaman fruitful, eso como fruta loca, una cosa así. Y le dice, consiste en un poco de compota de frutas, pasada, bueno, triturada, mezclada con mucha gelatina o algo así. Entonces le dice a su madre, dice, pero esos fools, esos locos, no son como los de Shakespeare. Ella analiza muchas tragedias de Shakespeare y entonces veis siempre la gente, bueno, esa gente tomada por loco, el Rey Lear y demás, ¿no? Dice, no son como los de Shakespeare. Dice, mienten haciéndonos creer que son fruta, mientras que en Shakespeare los locos son los únicos personajes que dicen la verdad. Eso lo dirá de los locos, de los pobres, de la gente demente, o sea, llega a decir estas cosas. Y dice a su madre, ¿percibes la afinidad, la analogía esencial entre esos locos y yo, a pesar de la gran escuela, de la agregación, de su cátedra de instituto y de los elogios a mi inteligencia? Dice, una gran inteligencia es a menudo algo paradójico y a veces un poco extravagante. Los elogios a la mía tienen por objeto evitar la pregunta ¿dice o no la verdad? Mi reputación de inteligencia es el equivalente práctico de la etiqueta de locos de esos locos. ¿Cómo preferiría esa etiqueta? Es decir, al final de su vida, ella llega a afirmar con respecto a la verdad, empezó hablando del tema de la verdad, que le salva de alguna manera de aquella crisis terrible a los 14 años, al final de su vida llega a decir que solamente los locos o la gente que está rozando la cordura, solamente esos dicen la verdad. Y llega a decir que como que los seres humanos no aceptamos la verdad. Y eso es un poco lo que le cuenta a su madre, pues eso, cuando está muy a punto de morir. Es decir, ella misma se llega a considerar una de esos locos, a pesar de la inteligencia, a pesar de que fue una persona de una grandísima lucidez. Y bueno, pues con esto me paro. Es decir, ahora yo creo que igual conviene que hablemos. No sé cómo decirlo, pero en este sentido sí que fue admirable porque, en fin, es de reconocer. Estas cosas un poco locuelas, de dormir en el suelo, de no comer. Pero es verdad que estas personas que acaban identificándose tanto con el sufrimiento de otros y demás, queman la vida. Entonces, son de esas vidas que no pueden ser muy largas por fuerza, por más que fumara el carretero, pero no podían ser muy largas por fuerza. Entonces, bueno, he traído lo del libro porque quería mostrarlo y yo no sé si queréis preguntar alguna. Tampoco sé ni cuánto rato he hablado ni nada porque no he traído reloj, entonces no sé si... Pero si queréis alguna pregunta o alguna cosa, porque igual yo he tratado de hablar un poco de todo, porque, claro, lo hablamos con Javier el otro día, también tuvo unas habilidades místicas, es que sí, es verdad que al final de la vida ella no entró en la iglesia, es decir,
yo me acuerdo hace unos años en una tesis en la Universidad de Navarra, me miraron muy mal porque dije que no se puede afirmar porque se dijo que si Simone Bates, una amiga suya, la bautizó en Articulo Mortis cuando estaba en el hospital. Bueno, aunque hubiese sido así, ella nunca pidió el bautismo. Y es más, esta mañana estoy leyendo por una cosa que estaba escribiendo el testimonio del cura de las fuerzas francesas oficiales, el Abbé de Novois, que la visitó muchas veces y dijo, a mí nunca me pidió ese tema. Es decir, ella no llegó a quedar en la iglesia, a entrar en la iglesia, nunca. Es más, sí que llegó a expresar que ella se quedaba en la puerta, en el umbral, no entraba. O sea, ella siempre un poco como toda la gente, es decir, no daba ese paso, no quería meterse, vamos a llamarlo así, en ningún corral. Lo del corral, entendedme, ¿no? Pero se entiende. Pues esa sería un poco la idea. Ese detalle también lo quería dar porque hay quien un poco la rescata y la cristianiza y no se puede decir. Ella fue una mujer crística, eso sí, pero no llegó a ser cristiana. También hablaría de Krishna, el de la Bhagavad Gita, es decir, en ese sentido hizo una especie de... Es decir, vio muchas tradiciones, se acogió a muchas tradiciones. Bueno, que no sé si... Por aquí hay una pregunta, sí, Javier. La mujer hoy, que sé dónde estaría, ¿no? Bueno, todos sabíamos dónde podía estar, ¿no? Bueno, que estoy emocionado, te lo digo en serio, estoy emocionado escuchando todo esto, ¿no? Pero quería preguntarte, por no meterme en jaleos, ¿qué relación, había alguna relación con Hannah Arendt, con, no sé si, existencialistas, con el manifiesto personalista de Munier? Porque a mí en estos momentos me parece que es algo muy importante a nivel existencial y personal, y dan grietas de apertura de cosas, ¿no? Incluso, ¿qué aporta esta mujer a los filósofos de la ética del cuidado y del otro, ¿no? Yo, por ejemplo, sé de alguien, igual habéis visto la película esta de historias para no dormir, el asfalto, que se queda pegado, sí. Pues la persona que lo hizo es de alguna manera, dice, andaba muy mal del tiempo, dice, pues a mí me interesa mucho Levinas, voy a poner la ética aquí y lo lanza. Y bueno, se dio la gente cuenta una cosa curiosísima, ¿no? Que a la semana le empezaron a llamar, sobre todo de Hispanoamérica, a ver si quería hacer más cosas de estas. Es decir, esto tiene una validez tremenda hoy. Y entonces, escuchar todo esto me parece todavía muy curioso. Entonces, pero quería preguntarte fundamentalmente esto, ¿no? Con Hannah Arendt, toda esta gente que se han ocupado tanto del ser humano, cosa que hoy no lo hacemos, ¿no? Entonces, esa es la pregunta. Junto a la reflexión, sí me parece que puede decir algo lógico. Ya, gracias. Con Hannah Arendt, no, es verdad que Hannah Arendt escribe sobre los totalitarismos. Simone Weil ya utiliza la expresión, que mucha gente se la atribuye solo a Hannah Arendt, ¿no? Ella la utiliza, pero no coinciden, no se conocen, yo creo que Hannah Arendt, no sé si la cita, no conozco más. Por ejemplo, con el personalismo de Munier, con Munier sí que se escriben, de hecho le escribe ella, pero así como con Munier hay, vamos a decirlo así, buen rollo, con todo lo del manifiesto personalista, bueno, ella tiene una concepción muy particular de la persona. De hecho, uno de sus textos más importantes es La persona y lo sagrado, donde escribe en contra, no de Munier, pero sí de los personalistas del siglo XIX. Con Munier tiene muy buena sintonía, porque eso se escribe en la revista Esprit, le manda una cosa precisamente además sobre un anarquista. Sin embargo, a quien pone verde es otro personalista que es Maritain. Llegaron a escribirse, Simone Weil y Maritain,
porque ya os he dicho, no sé si recuerda que en la recepción de Nueva York está Jacques Maritain, pero luego, precisamente por lo de los derechos, va mucho en contra de Maritain. No conoce el pensamiento de Munier, no lo llega a conocer, pero con él hay mucha sintonía, es decir, intercambian alguna cosa. Yo creo que no se llegan a conocer, pero sí que se escriben. Entonces, sobre existencialistas y demás no lo sé, pero Camus, Albert Camus, un gran existencialista, fue un grandísimo admirador de Simone Weil. Es más, cuando él va a recoger el premio Nobel, antes fue a la casa de los Weil, la casa, que les he dicho, esa casa así muy burguesa, muy bonita, y en el jardín de Luxemburgo, en la calle Viscount, y pidió a sus padres quedarse un rato en la habitación de Simone Weil como si se retirase, como si hubiera un rato de retiro ahí. Es curioso. Es decir, estuvo allí, él, claro, como fue el primer editor, tuvo mucha relación con la madre, ¿no? Pero eso es. Entonces, con los existencialistas, pues el único Camus, pero no llegaron a conocerse. Pero él la admiró tremendamente. O sea, de hecho, la colección Espoir, Esperanza, en la editorial Gallimard, lo primero que publica es este libro, Echar Raíces. Luego hay un libro que es muy conocido, que lo publicó Thibon, que es la gravedad y la gracia, no sé si a algunos os sonará. Lo que pasa es que ese libro realmente, a Gustave Thibon, que es el señor con quien pasa esos meses trabajando el campo y tal, el que decía lo de usted fuma con un carretero y no sé qué, que acabaron siendo muy amigos, pero se peleaban mucho al principio, pues a Thibon le llega a dejar todos sus cuadernos y le escribe desde Nueva York: mire, si no doy señales de vida en 5 años, haga con esto lo que quiera. Y claro, él hizo lo que quiera, hizo una selección, quiero decir que a veces le reprochan que ese libro es más de Thibon que de ella, pero es una selección que hizo porque ella le dio permiso. Esa obra está traducida en español, lo que pasa es que no se ha puesto el prólogo de Thibon, que es donde explica esto. No sé por qué no lo pusieron, pero eso, entonces... Una pequeña. Profundamente entregada, comprometida. De eso no hay duda. Pues gracias por la pregunta, las observaciones. No sé si hay alguna cosita más.